Gracias damos al Señor por todo lo que el Señor está haciendo en estos tiempos, por su presencia. Como siempre decimos, de nada no tendría sentido, no tendría valor el culto si no podríamos sentir su presencia. En tantos lugares que le alaban y cuántas cosas se hacen, pero no se siente su presencia. Y como decía la alabanza, Señor, si tu presencia no se ha de ir con nosotros, no nos saque de aquí, aleluya. Pero Él está aquí, aleluya. Por eso todo recobra valor. Gracias damos al Señor también por la vida de nuestro hermano, el hermano de nuestra hermana Rosa, que también está con nosotros esta mañana. Dios bendiga la vida de nuestro hermano. La palabra del Señor dice: nadie puede venir a mí si no es enviado por el Padre. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera, aleluya. Nada de lo que nuestra oración es en vano, todo tiene un resultado. Vamos a estar compartiendo esta palabra que el Señor nos ha traído en estos tiempos, allí en el libro de Josué, capítulo 1, verso 11. Nosotros tenemos que ir viendo todas estas cosas que el Señor nos viene hablando todo en estos tiempos, porque ¿cuántos de nosotros en este camino de la perfección vamos pasando situaciones de diferentes maneras? Dijimos que iba a venir hermanos por ahí que el día martes venían para el grupo y bueno, se quedaron con el auto por allá y bueno, y así cuántas cosas, ¿no? Lo mismo también pasó a mí con el tema del vehículo, pero nosotros seguimos. Lo importante es que el Señor ya nos avisó las cosas que van a venir, pero para que nosotros podamos comprender que nada nos puede detener. Por eso que Él, como ejemplo, Él vino en el tiempo que no había nada. Él podía haber nacido en este tiempo de la tecnología y todas las cosas que hay. Sin embargo, Dios lo envió en el tiempo que no había nada. No había vehículos, no había aviones, no había nada. Sin embargo, Él predicó el Evangelio. Nada le detuvo, caminó. Por eso Dios nos dio los pies para que nosotros podamos caminar. Muchas veces nosotros nos conformamos y decimos, bueno, si no tengo auto, no me voy acá, no me voy allá, no hago esto, no hago lo otro. Sin embargo, ¿cuántas personas que tienen vehículos están sentados en silla de ruedas? Y nosotros tenemos los pies. Aún cuando nosotros veníamos hablando, el Señor hablaba también en cuanto a nuestro físico. Muchas veces cuando nos vamos al doctor y bueno, dice, bueno, va a tener que empezar a caminar porque tiene alto el nivel de azúcar, el nivel de colesterol, así que va a tener que empezar a caminar, ¿ves? Porque vemos nosotros como todo lo que Dios nos va llevando, las situaciones que va viniendo y que Él lo va permitiendo para que nosotros podamos ver que nada puede detenernos en este camino. Josué capítulo 1, verso 11. Dice así la palabra del Señor: pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Bendito Padre Celestial, Dios mío, estamos aquí, Señor, tu siervo, tu pueblo, como un solo hombre, Señor amado, delante de tu presencia, porque tu Espíritu Santo nos ha convocado en este día, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos permites hacer en estos tiempos, cómo nos vas llevando, Señor, en este camino de la perfección. Y tu mano bendita está sobre nosotros, como tu pueblo Israel, cuando tú lo llevabas en el desierto, y de noche estaba la columna de fuego, y de día estaba allí la nube, Señor, que cubría del sol a tu pueblo. Sus pies no se envejecieron, Señor, sus pies no se hincharon, su ropa no se envejecieron, porque eras tú el que les llevaba, tú lo habías prometido aquella tierra. Te damos gracias, Señor amado, porque nosotros también, como ellos, así como ellos tuvieron, Señor, su éxodo, nosotros también somos peregrinos y extranjeros. Y vamos rumbo a la tierra, no prometida, sino a la ciudad celestial. Aleluya. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tome su asiento. Nosotros miramos, hermanos amados,
Y cuánto gozo, cuánta alegría nos causa al estar en el camino del Señor. Como todo en el camino del Señor, jamás volveremos atrás. Siempre será para mejor y siempre para la perfección. Pero quedará en nuestros pensamientos la ruina que hubo, las cosas que sucedieron, para que podamos darle valor a lo que nosotros después luego viviremos y veremos. Hoy sentado allí miraba y me gozaba. Yo decía, qué tan tremendo, a pesar que este piso era un piso que estaba ahí. Era rojo, en parte estaba picado, estaba abajo, en parte el piso. Pero de repente Dios hizo todas las cosas y nos llevó a lo perfecto, a poner la cerámica, y hoy podemos ver un piso parejo. Y cómo fuimos avanzando, cómo Dios nos fue llevando. Y podemos gozarnos porque queda lindo, porque queda precioso. Antes, como podíamos, ahí se pintaba y ahí andábamos. Nos íbamos yendo como podíamos. Pero hoy podemos gozarnos que el esfuerzo de cada uno, en lo que aportaron, en estar, en ayudar, en colaborar, en poner su mano de obra, hoy podemos ver la casa del Señor preciosa. Que todo tiene un valor, que no fue en vano, nada fue en vano. Pero tuvo que haber un esfuerzo para poder lograrlo. Así es este camino en el día donde Dios nos va llevando lo espiritual. Le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Solamente no se aparte este libro de la ley que mi siervo Moisés te dio. Esfuérzate y sé valiente, y todo lo que tú emprendas, ahí va a estar el Señor, aleluya. Acá vemos nosotros este varón que Dios había escogido después que su siervo Moisés había muerto, pero Dios ya tenía un varón preparado, a este varón Josué. Y vemos nosotros aquí que dice pasar por medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Pasar por medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparaos comida. De eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Iban yendo, ellos ya habían sido informados por Dios que ellos iban a entrar en aquella tierra que Dios le había prometido. Pero había que prepararse, es lo que Dios también está haciendo con nosotros. Entonces el que estaba allí, Josué, como siervo del Señor, mandó a alguien allá, podemos decir, pongámoslo, un evangelista diciéndole, anda a decir al pueblo que se preparen, que preparen comida, porque dentro de 3 días tenemos que marchar, aleluya. El plan perfecto de Dios de todas las cosas, preparar comida porque en 3 días no vamos. ¿Para qué vemos nosotros cómo Dios primero nos ordena todas las cosas? No se puede viajar en algún lugar lejos sin llevar alimento, porque en algún momento, aunque en el momento no tenga hambre, pero después va a tener, porque era largo el camino para poder llegar. Entonces había que prepararse. En esta oportunidad era preparar la comida, porque en 3 días tenían que ir, pasar el Jordán, rumbo a la tierra prometida. Ya no iba a estar más el maná que caía del cielo allí para que ellos pudieran comer. Tenían que prepararse su comida para poder pasar ese momento hacia la tierra prometida. Y vemos nosotros, preparado comida, para nosotros sería preparando nuestra vida para gobernar con Cristo en el milenio. Ellos tenían que preparar comida para ir rumbo a un lugar. La comida es la que te fortalece, la comida es la que te da fuerza. Necesitaban alimento para poder caminar y para poder ir rumbo hacia aquel lugar, a la tierra prometida. Nosotros también necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor para poder avanzar. Nadie que no se alimenta puede avanzar o puede ir tan lejos. Por ahí una persona que se alimenta y empieza a caminar, pero si cuando tiene hambre no vuelve a comer,
se va enflaqueciendo, llega un momento donde va perdiendo fuerza, su ánimo no es lo mismo y no llega hacia el lugar donde se va. En lo espiritual lo mismo. No solamente tenemos que alimentarnos una vez y después no debemos de alimentarnos siempre para poder alcanzar todas las cosas para las cuales Dios nos ha llamado. Entonces nosotros miramos, ¿y de qué manera nosotros nos preparamos? Efesios capítulo 6. Allí vamos a estar viendo de qué manera nos preparamos. Bendito es el nombre del Señor. Efesios capítulo 6, verso 13. Al verso 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vuestro vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Ahí está nuestro alimento para poder seguir avanzando en este camino de la perfección rumbo a la ciudad celestial. Ellos deberían preparar su comida para poder viajar. Nosotros también, para poder avanzar, debemos de alimentarnos. ¿De qué? De la palabra del Señor, tomando las armaduras, todo lo que necesitamos, porque tenemos que avanzar y va a haber enemigos por el camino y debemos de estar preparados. Ahora, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, dice en las regiones celestes. Verso 10 y verso 12 de este mismo capítulo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Debemos de escudriñar las escrituras, porque vamos rumbo a la ciudad celestial. Y en este camino de la perfección nos vamos a encontrar, como dice su palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Por tanto, tomad las armaduras. Debemos de alimentarnos de la palabra de Dios cada día, para que cuando venga la situación sepamos nosotros discernir las cosas que son de Dios y las que no son. Por eso Dios lo mandaba a Josué a esforzarse. Esfuérzate y sé valiente, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. La promesa de Dios bendita estaba ahí. Y Dios, que no miente, prometió. Aleluya. Dios me prometió. Lo que depende de Él, Él lo hará. Pero hay una exigencia, que
era el esfuerzo. Al varón de Dios, esfuérzate y sé valiente, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. A nosotros nos manda a tomar esa armadura, orando con toda súplica en el Espíritu, por todos los santos, por todos los hermanos, orando los unos a los otros, porque cada uno nos van a presentar luchas a diario, siempre, en todo tiempo, porque vamos por este camino donde está nuestro enemigo de nuestra alma, donde las vanidades de este mundo y diferentes situaciones quieren hacernos volver atrás. Entonces nosotros miramos el esfuerzo, la responsabilidad, la obediencia, la práctica definirán tu victoria. Aleluya. Nosotros vamos yendo en este camino de la perfección. Entonces nuestro esfuerzo, la responsabilidad, la obediencia a la palabra de Dios y la práctica definirán nuestra victoria. Depende de nosotros, todo está. Dios sabe cómo terminó, cómo empezó y cómo va a terminar todo. Él lo sabe. Nos dio la herramienta a nosotros cómo hacer para poder alcanzar todas las cosas para las cuales Él nos ha llamado. Entonces Él nos da la herramienta que nosotros necesitamos, que es el esfuerzo. Porque después que nosotros nos esforzamos, y si somos responsables y obedecemos y practicamos la palabra del Señor, después al fin de este camino veremos que no fue en vano, como le daba el ejemplo del piso. Pero todo llevó un esfuerzo y no se veía, parece nada. ¿Y tanto tiempo llevó? Sí, llevó tiempo. Pero al final Dios lo hizo, aleluya. Y hoy podemos gozarnos. Pero depende del esfuerzo de cada uno, de nuestra vida espiritual. El esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos definirá nuestra victoria. Fíjese, nosotros como padres, nosotros tenemos como padres, como cabeza del hogar, responsabilidad en cuanto a nuestra familia. El varón que es responsable definirá cómo será el futuro de su familia. Si es un hombre responsable, le irá todo bien, a pesar de las dificultades. Pero si es un hombre vago, tendrá la ruina en su familia. No solamente él, sino su esposa, sus hijos. El esfuerzo que haga el padre definirá lo que será su familia. La Biblia nos dice a nosotros: instruye al niño en mis caminos, porque cuando sea viejo no se apartará de ellos. Nuestra responsabilidad como padre es instruirlo, enseñarle lo que está bien, lo que está mal, conforme Dios. Ya está escrito. No podemos inventar nada. No tenemos que ver qué nos parece a nosotros. Ya está escrito lo que dice Dios. Porque el que escribió fue inspirado por el Espíritu de Dios. Lo perfecto. Todo está. Solamente tenemos que obedecer, esforzarnos y ser valientes para después ver el resultado. Entonces nosotros miramos y como padres terrenales vemos si nosotros nos esforzamos en el trabajo, y ahí vemos nosotros, por llamarle el adelanto, podemos decirle, de nuestro hogar. Podemos comprar una cosa, podemos comprar otra cosa, y así sucesivamente, porque hubo un esfuerzo. Pero ese esfuerzo también llevó una responsabilidad de ser responsable en el trabajo, en los horarios, etcétera, etcétera, para después ver el resultado. También de lo contrario, el que no se esfuerza, al que le gusta dormir hasta las 12 del mediodía, al que no se preocupa, al que no es responsable, también
vendrá la miseria. Así es también en lo espiritual. El que no se preocupa por su vida espiritual también tendrá una miseria espiritual. No podrá avanzar si no se alimenta. Estará flaco, estará flaca. No podrá enfrentar algo que no ve. Porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes, contra gobernadores de este siglo. Cuántas cosas, ¿verdad?, que nosotros no lo vemos, pero están, que se mueven en un mundo espiritual. Cuántas cosas se sienten, cuántas cosas algunos dicen que presiente. Yo no sé si le ha pasado alguna vez. Mayormente suele ocurrir a la noche, por ahí cuando está en soledad, está solo. Y entra por un lado o por otro lado y siente como que alguien está, o que alguien le persigue, o que por ahí escucha ruido, no es específicamente una laucha ni un gato, pero hay cosas que se mueven en el mundo espiritual. Hasta a veces como te causa temor, porque hay cosas raras, pero como no ve, pero se puede presentir que hay cosas. Por eso es la súplica en el Espíritu, orando en todo tiempo, aleluya. Porque existe el mundo espiritual de maldad en las regiones celestes. Por eso nos manda a tomar toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo nos va a acechar de diferente manera, porque él conoce al hombre, con las vanidades de este mundo, con que dude. Como decía nuestra hermana, todo parece lindo lo que te ofrecen, pero al final del camino es un camino que te lleva a la miseria, a la destrucción. La desobediencia a la palabra del Señor no te va a dejar nunca avanzar. Por eso le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerce y que seas valiente. Tienes que esforzarse, tienes que ser valiente. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí nosotros debemos de meditar. Yo creo que a cada uno de nosotros queremos que todas las cosas que emprendamos en el Señor nos vaya bien. ¿A quién le gusta que le vaya mal? A nadie le gusta. Usted mire cómo está el mundo. Todos se quejan que está todo mal, que le va todo mal, ¿ve? No están contentos. Obvio, nadie estará contento con eso. Porque el enemigo de su alma vino para destruir, para matar, para hurtar. Sin embargo, a nosotros nos manda a esforzarnos, a ser valientes. ¿Para qué? Para que todo, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque el bien te lleva a gozarte, te lleva a alegrarte. Cantaba esa alabanza en agradecimiento a nuestra hermana, que vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cuántos se quedarán? Meditaba yo mientras que cantaba esa alabanza. Por mostrarle un ejemplo, en una oportunidad me tocó trabajar de noche y ya era tarde. Entonces vine, bueno, mi esposa me dejó la comida, me dejó tapadito ahí y ellos se fueron ya a descansar porque ya eran como las 12 de la noche. Me senté ahí, estaba mi comida, todo, comí, pero estaba solo. Cuando me voy estaban durmiendo. Pero en otra oportunidad me esperó, estaba planchando y también preparó la comida, pero estaba despierta y pude charlar. ¿Cuál era la diferencia de estas dos situaciones? Lo que yo sentía. Primero sentía soledad porque estaba comiendo solo. Y ellos estaban ya descansando. La otra, ella estaba despierta. Así es la vida del cristiano. Cuando nosotros buscamos de Dios, aunque venga a cualquier hora, nosotros vamos a estar preparados para recibirle. Pero Él vendrá y muchos estarán durmiendo.
lo que se siente, porque Él viene por todo, pero no todo lo espera. Por eso dice, velad y orad, porque no sabe el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, está allí, de parte de Dios, el hablarnos, el aconsejarnos, velen, oren, porque no sabrán a qué hora yo venga. No es que tenemos que estar despiertos ni haciendo vigilia y todas esas cosas. No digo que no lo hagan, sino estar siempre esperándole a su Señor, esforzándonos, siendo valiente, obedeciendo a la palabra del Señor, siendo responsable en todas las cosas de nuestro Señor. Como cantábamos alabanza, Él lo ganó todo para mí. Yo debo de cuidar lo que Él ganó. Él pagó un precio y yo lo debo de cuidar, aleluya. Debo ser responsable de lo que he recibido para que todo lo que emprenda me vaya bien. Por tanto, tomad las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Es decir, va a venir ese día malo, va a estar las situaciones, pero se va a terminar ese momento. Que a todo por ahí tiene situaciones que le pasa, pero bueno, después se va a solucionar y ya está. Pero tuvo que pasar ese momento. Y para pasar ese momento debe de estar orando. Debe estar clamando a Dios. No en ese momento, ya de antes. Entonces cuando viene ese momento, y bueno, va a pasar, ya está. Es como nosotros, el tema de los vehículos, como ejemplo, bueno, se rompió y ¿qué va a hacer? Hay que ir al mecánico y hay un gasto y todo, pero bueno, ya va a pasar esa semana, ya va a pasar ese mes o lo que lleve, pero después, bueno, ya pagaremos, retiraremos el vehículo y ya está. Ya está el gasto de vuelta. Pero tuvimos que pasar, sí, había que pasar. Nosotros elegimos cómo queremos pasar. Sin oración, que nos han pasado. Renegamos y ¿qué no nos pasa? Ya cuando hay oración no, porque ya descansamos en el Señor. Habiendo acabado todo, está firme. Bendito es el nombre del Señor. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, es decir, creer. Si yo me tuviera que llevar por lo que tengo, por lo que veo, estaba sonado. El auto me dijo que salía primero 200. Cuando pregunté, le dije, bueno, ya vaya parando ahí. Pero yo no puedo mirar lo que yo tengo, se rompió y había que hacerlo y bueno. Pero ya el Señor me parejó las cosas. Estoy esperando solamente que termine. Pero mire, si me dijiste una cosa, me saliste el triple de todo esto. Pero ahí nosotros debemos de aprender a descansar en el Señor. Creer en el Señor, porque de eso se trata la fe, de que si tenés es fácil. Y cómo Dios fue parejando todas las cosas. Entonces ese momento va a venir y nosotros decidimos cómo queremos pasarla. Porque nuestro reniego, nuestro malestar, también hacemos que la otra persona, ya sea nuestra esposa, el esposo, los hijos, también sean a veces mal hablados nosotros y que ellos se pongan mal por el malestar que nosotros tenemos. Entonces lo que tenemos que tener esa fe nosotros creyendo que para Dios es todo posible. Pero claro, tenemos que pasar ese momento para que nuestra fe sea probada. Si no, ¿cómo va a ser probada nuestra fe? Si siempre tenemos. Entonces va a llegar un momento que no vamos a tener y las cosas vamos a tener que pagar, las cosas vamos a tener que hacer. ¿Y qué pasó ahí? No podemos decirle, Señor, dame más fe. Porque no nos va a dar más fe porque la fe ya fue dada. Debemos de creer, aleluya, que para los que creen todo es posible. Ahora, nosotros miramos, hermano, porque hay una diferencia en la fe que nosotros tenemos como escogidos de Dios, como cristianos, a la diferencia de la fe que tiene el mundo. El hombre que no conoce a Dios.
En este caso, por ejemplo, que había sucedido con este varón que yo le dije que tenía su nieta, que había nacido a causa de la enfermedad y murió igual. Entonces este varón decía, pero yo creía, ¿no dice Dios que en su palabra para el que cree todo es posible? Y dice, yo creí, pero al final murió. Ya no creo más. Entonces, me decía a mí, pero porque Dios, dice, entonces para mí Dios me falló porque yo creí y al fin y al cabo murió igual. A nosotros nos puede pasar lo mismo de diferentes maneras, situaciones. La diferencia de ello es que nosotros creemos que no hay de propósito en Dios. El dolor, el sufrimiento va a estar, pero tenemos esperanza. Que si pasó las cosas, sucedió las cosas, es porque Dios lo permitió. Esa es nuestra fe. Creemos que a pesar que aparentemente es un mal, Dios lo permitió. Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios. Pero la gente que no conocen a Dios, no, dejan de creer en Dios. Se enojan con Dios. Porque está el momento del sufrimiento, del dolor. Y es comprendible. Porque a Jesús también lo pasó. Él también, cuando estaba en Getsemaní, dijo, Padre, si puede, pasa de mí esta copa. Pero dijo, no como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. Pero para llegar a todo esto debe haber un ejercicio de nuestra fe. Debe haber oración, debe haber una preocupación, debe haber una responsabilidad. Entonces cuando nos va sucediendo las cosas, nosotros ya no padecemos tanto porque siempre hay una luz al final del camino. Porque tenemos esperanza, esta luz es nuestra esperanza que no nos avergüenza. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Y si Dios nos ama, no podemos pensar que Él nos está haciendo un mal. Entonces, cuántas cosas, ¿verdad?, que debemos nosotros meditar cada situación que nos suceden. Mayormente las hermanas tienen el dolor cervical y qué sé yo. Bueno, mi esposa también. Pero llega un momento que siempre está. Se fue a hacer lo que le mandan a hacer, masaje, qué sé yo, kinesiología. Yo le compré un aparatito que hace masaje solo. La bolsita de agua caliente con las viejitas de antes. Pero el dolor sigue. Si te dan pastillas, te dejan drogui. No puedes hacer nada. Entonces llega un momento y bueno, como dijo el apóstol Pablo, 3 veces le rogué al Señor que me quite este aguijón. Y me dijo, bástate de mi gracia. Porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Aleluya. Pero claro, hay que alcanzar todas estas cosas para que sobrellevar el dolor, el sufrimiento y seguir hacia adelante, porque los valientes es que arrebatan el reino de los cielos. Esfuérzate y sé valiente, aunque no entienda lo que te está pasando, pero Él entiende, Él lo sabe el por qué. Pero claro, lleva un proceso de crecimiento espiritual para poder ver que en Dios no hay nada malo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No me está tentando a ver si yo creo o no. Son ejercicios que yo debo hacer para poder entrar en esta ciudad celestial y poder gobernar con Cristo en el milenio. Es necesario, todo es necesario. En Dios no hay de propósito. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que es con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra espada? La palabra de Dios. Debemos de hablar, defender las cosas de Dios con la palabra. Dios dice, y mostrar por la palabra. No sirve que nosotros pongamos nuestro pensamiento, razonamiento de hombre, consejo de hombre, no sirve para nada. Lo único que sirve es lo que ya está escrito. Tomamos la espada
la palabra de Dios, lo que Dios dice. Pero a mí me parece, a vos te parecerá, pero vamos a lo que Dios dice. Nosotros miramos y vemos a veces cuando alguien se va a lo mecánico. Hubo un ingeniero, gente que se quemaron el bocho, pues llamarlo de una manera, estudiando la mecánica de los vehículos, por qué ponen una cosa, el tornillito y por todo lado para que el auto ande perfecto. Alguien que estudió, alguien que aún hicieron libros, o dónde están todas las piezas. ¿Vio cuando usted compra algo, un lavarropa, lo que sea, le dice dónde está el tornillito, para qué esta letra, para qué sirve, todo? Ve, como nosotros no sabemos, por lo menos, si leemos y hacemos como está escrito, un lavarropa, por ejemplo, el otro día pasó en mi casa que no caía el perfumito ese, estaba ahí. ¿Qué pasó? Tuvimos que mirar por internet qué es lo que pasaba. Claro, había sido que un cajoncito que sale, porque la misma agua a veces se tapa porque tiene una rejecita muy finita. Entonces hay que sacarlo, y yo dale sacando tornillos. No eran los tornillos. Resulta que tenía una palanquita nomás para sacar el cajoncito. Dije, menos mal que no desarmé todo. Porque hay que hacer lo que te dice el manual, porque alguien que fabricó sabe cómo es. Entonces ahí estaba escondido, le dice, y salió el cajoncito. Miramos arriba, tenía rejicita que estaba tapado por el mismo sarro a veces del agua. Lo destapamos todo con una aguja y empezó a funcionar. Así es la palabra del Señor. No tenemos que inventar nada, ya está todo escrito. Como Dios dice, así es. No podemos hacer otra cosa. Como les decía, el tema de los mecánicos. Alguien estudió, hizo libros para que el auto ande perfecto. Nosotros llevamos un mecánico, por lo menos a mí me pasó, no ahora, o si pasó no me enteré, mayormente cuando tenía los Falcon, y bueno, decía, se levantaba temperatura, ¿qué decía? Bueno, le vamos a sacar el termostato. Listo, lo sacaba. No, el ingeniero por algo le puso el termostato. Por algo está. No va a funcionar igual. Bueno, acá le sacamos el tornillo y le ponemos con alambre. Le sacamos este tornillo, si no, no le hace nada. Sí, por algo está. El ingeniero que estudió, pero los mecánicos son así. Enseguida te sacan la pieza. Total, esto no sirve. Total, anda igual. Como a veces con el tema de los vehículos. Se rompe un tornillo y lleva 4. Algunos llevan 5. Pero este tenía 4. Se cortaba uno y quedaban 3. Y ya no es lo mismo, porque ya no aprieta lo mismo. Entonces la palabra del Señor, todo lo que nos manda hacer, dice, toma la espada. Porque ahí está todo. Nuestra respuesta, nuestra forma de hablar debe ser todo conforme a la palabra de Dios. Entonces cuando alguien te dice, ¿de dónde sacaste? Dios dice, la palabra de Dios, y lo podemos mostrar. ¿De dónde sacaste que el cajoncito se abría así? No los 2 tornillos que estaba sacando, que estaba desarmando la lavarropa. Y este que está mostrando acá dice que es así. Bueno, y era así. Y puede demostrar que estaba así. Y como yo estaba haciendo, está mal. Porque no es como a mí me parecía, sino como el que sabe, está escrito ahí, mirá, y ya está. Y es más fácil. Dios, qué fácil que Dios no hace todo. Esfuérzate y sé valiente. Dios. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Ahí vemos nosotros el deseo de Dios para que todo nos salga bien. Todas las cosas que se hacen, que se inventan, no hay que agregarle nada, no hay que sacarlo nada. Por eso es que están los problemas en los electrodomésticos. Todo un ejemplo, que algunos dicen que son lavarropa chino, qué sé yo, cosas chinas, y bueno, a veces no hay un repuesto, entonces le meten cualquier otro y después no funciona, así los vehículos, etcétera, etcétera. Porque ya tiene todo lo que necesita para ese vehículo, no puede ponerle otro. Pero vio que a veces le dicen la pastilla genérica, creo que le llaman, de la presión, un ejemplo. Está el que es de marca y el de otro que no tiene marca, que cree que está el gobierno. Dice, es igual. Y no es igual. Los remedios que uno compra, pero es más barato. Y si es más barato, no es igual. Bendito es el nombre. Es algo que se imita. Entonces, ¿ve? Entonces la palabra del Señor ya está escrito. Nosotros debemos usar como Dios nos manda.
para que todo lo que emprendamos nosotros nos vaya bien. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esas son cosas que nosotros debemos de descubrir. ¿Cómo oramos? Señor, te doy gracias por este día, por el alimento, este es mi mamá, mi papá, chao, listo. Eso no es orar con súplica en el Espíritu. Eso es repetir unas palabras que ya tenemos en memoria. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? Y cuando oramos de esa manera, Dios ni se enteró qué es lo que dijimos. Estábamos tan apurados. Es como cuando usted le dice algo a un hijo o al marido, lo que sea, le dice rápido las cosas y dice, ¿qué dijiste? Repetime de vuelta porque dijiste tan rápido que la verdad que no te entendí. O habla más claro, o levanta un poquito más la voz. Yo creo que algunos hablan entre dientes, le dicen. Así como se saca el cuero a alguno entre los dientes, también así se le dicen las cosas. Entonces, irnos nosotros con toda oración y súplica, hablar con el Señor, entrar en esa intimidad, hablar, estar tranquilo. ¿Apurado para qué? ¿Qué vamos a ganar corriendo? Despertémonos un poquito 5 minutos antes. O algo, busquemos ese momento de poder estar con Él. Necesitamos nosotros nuestra oración de cada día y no a la corrida. Bendito es el nombre del Señor. A veces cuando estamos tan apurados después nos suceden las cosas. A mí me ha pasado esta semana un ejemplo, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, me quedo un ratito más. Y está confiado por ahí que el auto, la moto está bien. Cuando me fui, la moto estaba pinchada. Ay, ¿para dónde corro ahora? ¿Sí, allá? Si me hubiera levantado más temprano, hubiera visto que estaba pinchado sin fly, ya tenía tiempo tranquilo para moverme de otra manera, llamar un remis, andar en bicicleta o caminando o como sea. Pero vio cuando uno tal la hora pico, como le decimos, y encima te pasa algo, no sabes para dónde correr. Decí que tenía la otra. Agarré la chiquita y me fui. Bendito, si tenía un poquito de nafta en un tanque aparte. Si no, tampoco tenía nafta. Pero es por no lo cargo para que no pierda. Entonces, ¿cuántas cosas no? Uno con anticipación, todas las cosas. Por eso Dios nos habla todas las cosas anticipadamente antes que sigamos hacia adelante. Debemos de pararnos. Como dice su palabra, paraos y mirad por la senda antigua. Mira cómo está caminando. Examinaos vosotros a vosotros mismos. Estamos yendo en este camino, sí, pero ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o vamos a los tumbos? Entonces nos vamos examinando nosotros mismos, ¿cómo vamos? Bendito es el nombre del Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces nosotros miramos cómo ellos estaban preparando la comida para poder ir rumbo a la tierra prometida. Y nuestra comida, vimos también que es esta comida espiritual. Colosenses capítulo 3, verso 12 al verso 15. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 15 dice así. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Ahí está nuestro consejo, nuestro alimento para poder avanzar rumbo a la ciudad celestial, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, que a veces hay queja, ¿vio? Porque fulano no vino, porque fulano no me ayudó, porque fulano, y así. Si tuviera queja, perdonaos unos a otros como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra oportunidad que nos da. Así que van a estar las situaciones, van a estar, porque tiene que estar para que nosotros podamos comprobar. Si no, ¿cómo vamos a comprobar de perdonar como Cristo perdonó si la situación no está? Entonces la situación va a estar. Lo que sucede cuando viene la situación, nosotros nos enojamos, no ponemos mal, no vemos como es algo que tenemos que aprender. Si no sabemos, ¿por qué nos enojamos? Ahí nos damos cuenta que no crecimos en esa área, porque la práctica no tuvimos, pero ahora está la oportunidad. Entonces, en vez de enojarnos, ¿qué dice el Señor? Muchachos, muchachas, de la misma manera que yo les perdoné a ustedes, perdónense. Dios, como nosotros le decimos eso a los chicos, dejen de jorobar por tonterías, se están peleando. Por tonteras. Aprendan a compartir las cosas. De la misma manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces siempre vamos a tener situaciones para que nosotros podamos comprobar. Si no, ¿cómo vamos a saber nosotros cómo es que Él nos perdonó? Por eso es que nosotros a veces no entendemos de darle el valor que tiene el Señor, porque no sabemos cómo Él nos perdonó. No tenemos la experiencia. Y mire todo lo que Él tuvo que pasar. Y nos perdonó. Cada día nos perdona. Y dice que nosotros debemos hacerlo de la manera que nosotros queremos, no. De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Y de qué manera nos perdonó Él? Entonces esas cosas nosotros tenemos que empezar a abocarnos, a mirar de qué manera Él nos perdonó. ¿Cómo es? Porque si nosotros leemos, hermano, sí, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo. ¿Y cómo nos perdonó? Entonces no tenemos respuesta porque no sabemos. Entonces vamos a buscar de qué manera Él nos perdonó. ¿Cómo éramos nosotros antes? Éramos enemigos. Sin embargo, ¿y cuántas cosas hicimos? Y Él nos amó. Nos amó y nos amó, nos amó y nos siguió amando. Y nos sigue amando. Mas Dios muestra para con nosotros su amor, que siendo pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros, no tomándole en cuenta su pecado. ¿No? Entonces yo tampoco tengo que tomar en cuenta lo que me hizo mi hermana o el error, no. Perdonad de la misma manera que yo te he perdonado. Mire, hermano, de eso cuánta enseñanza, cuántas cosas podríamos sacar, cuánta experiencia tendríamos, qué sentiríamos, cómo seríamos semejantes a nuestro Señor. Siempre será una vida en victoria y venceremos todas aquellas cosas que en otro tiempo nos venció, aleluya. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y nosotros vimos lo que era el amor, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que el amor nunca deja de ser. Y vimos también que sin amor puedo hablar en lengua, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero si no tengo amor de nada sirve. Puedo dar mi cuerpo para ser quemado, puedo dar un montón de cosas, pero si no tengo amor de nada me sirve. Entonces, sobre todo, lo primero que se tiene que ver en nosotros, ¿qué es? El amor. Pero había que ponerse un montón de cosas primero. ¿Vio cuando uno se viste?
Y se pone la remera, se pone la camisa, se pone el saco, y sobre todo lo que se puso primero se pone que nosotros llamamos el sobre todo. Pero no se le ve la remera, pero es lo primero que se puso. Pero lo primero que se ve es el sobre todo, el que está arriba del todo, eso es lo que se ve. Pero tiene muchas cosas más. Y nosotros fuimos practicando un montón de cosas que ya está en nosotros. Pero sobre todo lo que está ya en nosotros, se debe ver siempre el amor. Y el amor no guarda rencor. El amor no se jacta, no es jactancioso. Pero el amor todo lo sufre, todo lo soporta. El amor da todo, el amor es otra cosa. Es Dios en nosotros. Y ese amor está derramado en nuestros corazones. Por eso es que viene la oportunidad para que nosotros podamos manifestar el amor. Pero nosotros queremos manifestar el amor en aquellos que nos dan amor, en aquellos que nos tratan bien. Y el Señor dijo: así no es. Si tú amas a quien te ama, ¿qué hace de más? Pero ama a tu enemigo, ama a aquel que no te ama. Si tú das al que te vuelve a dar, ¿qué hace de más? El mundano también hace. Pero dale a aquel que no te puede devolver. Fíjense cuántas cosas que nosotros podríamos comprobar. Usted encuentra una persona, no sé, tirada ahí en la zanja, por ahí, todo sucio. Y usted sabe que si le regala una ropa o algo le da, él no puede devolverle, porque por algo está ahí. Pero si usted le da a un vecino, a alguien que tiene, cuando él tiene también se lo va a devolver. Pero ese no tenía necesidad. Por eso dice: da a aquel que no te puede devolver. Mire lo que hizo Dios con nosotros. Nos amó, pero nosotros no podríamos devolver ese amor. Si no teníamos amor, ¿cómo podríamos devolverle? Pero nos amó. Él fue el primero que dio a aquel que no le puede devolver. ¿Cuántas deudas, verdad, nosotros tenemos? Pero Él no está reclamando nada. Quedará en nosotros ser agradecido a Él, ¿o no? Será nosotros que ponemos el precio, por llamarlo de una manera. ¿Cuánto podemos llegar a amarle a Él? Ese amor recíproco que Él espera de nosotros. El amor no es aquel que se exige. Eso no es amor. El amor es aquel que se da a aquel que no se merece. Aleluya. Porque nosotros no nos merecíamos, mas Él nos amó y fue feliz. Y ese amor fue derramado en nuestros corazones para que podamos amar a nuestro prójimo, para que podamos amar a aquellos que sufren, para que podamos amar a aquellos que no nos pueden devolver el tiempo. Hay gente que necesita nuestro tiempo. No necesita comida, no necesita ropa. Necesita una palabra de vida, aleluya. Necesita tu tiempo. Necesita mi tiempo, que nos tomemos un tiempo de llevarle una palabra a aquel que está desconsolado. Llevarle una palabra de esperanza a aquel que ya no tiene ninguna. ¿Cuánto valor, verdad? Para eso nosotros debemos de ver que no nos pueden dar nada, pero nosotros podemos dar todo, aleluya. Pero debemos sentir, como dijo el apóstol Pablo: me impuesta necesidad, y ay de mí si no lo hiciera, aleluya. Cosa maravillosa que Dios hace en cada uno de nosotros. No podemos dar algo que no tenemos, pero todo hemos recibido. Pero debemos ser valientes y debemos de esforzarnos para poder cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Terminamos con 2 Timoteo capítulo 2, verso 3 al verso 7. Segundo de Timoteo capítulo 2, verso 3 al verso 7. Tú pues
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aleluya. Un buen soldado de Jesucristo no se enrieda en los negocios de este mundo, en las vanidades de este mundo, porque sabe que alguien lo llamó. Nos llamó desde tiempos eternos. Nos tuvo por fiel. Ganó todo por nosotros y nos dio. ¿Qué haremos con él? ¿Será que multiplicaremos los talentos que nos dio? Porque a cada uno nos dio conforme a nuestra capacidad. A uno dice le dio 3, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Cada uno recibió según su capacidad. Nosotros vemos qué hacemos con eso. Si lo multiplicamos o lo guardamos. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Porque así como tú a través de tu siervo le dijiste a tu pueblo, Señor amado, que preparen la comida. Porque en 3 días tenían que marcharse. Tú estás preparando nuestra vida porque tú pronto vienes. Pero antes de eso tenemos una tarea que hacer. Ellos tenían que cruzar el Jordán. Nosotros debemos de predicar tu palabra a toda criatura. La orden ya fue dada. Dependerá de nosotros. ¿Qué haremos con este amor que fue derramado en nuestros corazones? Podemos ser recíprocos. El amor no se exige. El amor se da. Porque se conoce el valor del que está del otro lado. Como tú nos diste a nosotros un valor que nadie nos hubiera dado. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hombre es tu máxima creación. Depende de nosotros amarte, Señor, o devolverte algo de lo que tú hiciste. El valor te damos cada uno de nosotros. En nuestra obediencia hacia ti, en nuestro esfuerzo lo demostraremos. Porque el amor se demuestra. Porque más Dios muestra su amor para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo mostró. Así también nosotros lo haremos, Señor. Debemos de esforzarnos y ser valientes. Gracias te damos, Señor. Adoramos al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Bendito es tu nombre, Cristo amado. Aleluya. Depende de nosotros, Señor. Bendito es tu nombre, de darte el valor que tú tienes, Señor. Porque tú honras al que te honra. Los cielos cuentan Gloria a tu nombre, de Señor. Dios y el firmamento Bendito es tu nombre. anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche la otra declara. Hay lenguaje y palabra, y es oída su voz por toda la
sigamos firmes y adelante y nos esforcemos a llevar adelante este evangelio glorioso, esta salvación